Sí, pero quería... Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su puntualidad, por su tiempo, por su participación. Estamos acá en esta noche de jueves, en algunas partes 7, 8 y hasta un poquito pasada las 9 de la noche, dándole gracias primeramente a Dios por permitirnos este espacio y también al hermano Lucas Peláez de la Escuela de Alexandría, una escuela que está dedicada especialmente al estudio de la crítica textual y a los idiomas bíblicos, y que bueno, hoy tenemos el privilegio de tener esta charla con nuestro hermano, quien nos va a dar un pequeño abreboca de lo que es la crítica textual, su importancia, cómo la podemos usar en este tiempo, y obviamente nos va a dejar ahí el interés para que nosotros decidamos si después vamos a continuar en este camino. Yo creo que sí, es algo que yo en lo personal he estado estudiando bastante en los últimos tiempos, y por eso hicimos este contacto con el hermano. Ya hay algunos acá que conocen a Lucas, conocen a la escuela. Además está de yo darles referencias si ya ustedes lo conocen, pero obviamente sé que va a ser un buen tiempo, va a ser un tiempo especial para todos. Como decía, vamos a tener un tiempo de la presentación donde Lucas va a desarrollar el tema. Al final vamos a dejar, como siempre, tiempo para preguntas y respuestas. Y bueno, no quiero hacer muy larga esta introducción, sino que quiero dejar a mi hermano para que él mismo se presente y para que desde ya quede al mando de esta reunión. Que el Señor le bendiga. Gracias, Lucas. Muy buenas noches a todos. Un gusto para mí estar aquí y compartir con ustedes un tema que en lo personal me apasiona. eh, Me ha sacado rabias a veces, pero también me ha dado grandes satisfacciones. Gracias a Héctor por la invitación y espero pues que esta noche podamos tener un tiempo, perdón, ameno y de aprendizaje, siempre con el corazón puesto, al menos de mi parte lo digo y sé que de muchos acá, de agradar al Señor, de conocer un poco su palabra, tal vez de otra manera. Tal vez, esto no es una predicación así bien pentecostal, bien fervorosa, pero también de una u otra manera estamos tratando con la palabra del Señor. Y voy a pedir un favor, pues, que tratemos de tener los micrófonos cerrados para que yo me distraigo fácil, ahí me perdonan con eso. Entonces, trataré, pues, de estar ubicado. Como ya les decía Héctor, las preguntas vamos a hacerlas al final de la presentación, porque muy seguramente preguntas así mediáticas que surjan, pues van a tener un desarrollo en una parte adelante de la exposición. Entonces no se afane por ello, pero igual téngalas, váyalas escribiendo y en la medida de lo posible, pues en un tiempo prudente, al final pues voy a tratar de responder según las posibilidades y los conocimientos y la mayor cantidad de preguntas. Bueno, mi nombre para los que no me conocen es Lucas Peláez Rivera, colombiano por la gracia de Dios, y de formación soy historiador profesional y me desempeño actualmente como director y profesor de la Escuela Alexandría. También tenemos nuestro canal de YouTube que nos pueden encontrar allí. Eh, y nuestra academia tiene algunos valores muy sencillos. Tenemos como, digámoslo así, filosofía y metodología de trabajo que cualquiera que estudie y comparta con nosotros tiene el derecho a estar en desacuerdo, pero tiene el deber de argumentar por qué. Tiene el derecho a ser escuchado, pero tiene el deber de escuchar a los demás. Y esa es la filosofía de trabajo de la Escuela de Alejandría. ¿Y dónde están en el apartamento? Nos dedicamos, digámoslo así, especialmente a lo que se denomina las ciencias bíblicas, principalmente todas aquellas ramas que se pueden englobar dentro de la filología bíblica. Ya vamos a ver qué es ese cuento, no se preocupen que tal vez eso les suena muy raro a algunos, a otros tal vez es familiar, pero lo vamos a desarrollar. Entonces, dentro de la Escuela de Alejandría, sí, nos dedicamos principalmente a estudiar la Biblia filológicamente y tenemos como postura y propuesta de trabajo, entregar herramientas a nuestros estudiantes para que ellos mismos estudien la Biblia. De pronto algo con lo que
mucha gente a veces se molesta, pero creo que es lo más honesto y lo mejor que podemos entregar. Nosotros le damos herramientas a la gente para que estudie. No le vamos a decir cómo pensar y qué creer. Creemos que nuestro Señor es suficientemente poderoso y grande para guiarlo a cada uno. No creo que nos necesite a nosotros para cogerlo usted como un maniquí y tiene que ser así. No, vuelvo y repito, creemos en la importancia de entregar herramientas. Esa es más o menos la labor que hacemos en la Escuela de Alexandría. Puede ver en nuestro canal de YouTube más o menos los temas que desarrollamos y también tenemos una gama de seminarios avanzados en los que ya entramos en detalle. Pues, para esta noche, sin más publicidad política, vamos a lo que vinimos. El hermano Héctor me ha invitado a presentar una exposición sobre este tema que se conoce como la crítica textual. La charla que voy a dar es muy introductoria, de pronto para algunos va a sonar un poco infantil, de pronto, ay hermano, yo esperaba más, pero lo hacemos en honor de que, al menos de mi parte, no conozco la audiencia. Entonces, así como puede haber hermanos que sepan mucho y ya ven más allá del bien y del mal, puede haber hermanos que no tengan ni idea de cómo se come la crítica textual. Entonces, en honor a eso y mi desconocimiento, pues voy a dar algo muy introductorio, muy introductorio. Tal vez pido disculpas a la persona que ya tenga un recorrido en esta disciplina, que quisiera algo más. Perdóneme si no puedo darle gusto eh, esta noche, pero igual voy a estar abierto a las preguntas y al final les vamos a dar unas sorpresas que seguro les van a interesar. Lo primero que debo decir antes de entrar en materia es que la crítica textual no es hablar mal del texto. Porque hay gente que oye el término crítica textual, ay, van a hablar mal de la Biblia, yo me voy de aquí. No, eso no es crítica textual. Ya vamos a entrar en materia de qué es la crítica textual, pero quiero comenzar diciendo que definitivamente no es. No, no vamos a chismosear aquí de la Biblia, no vamos a rajar de nadie, no, eso no es la crítica textual. Ese título viene un poco de pensar críticamente. Dicho de otra manera y bien latino es no traguemos entero, vamos a analizar. Es más un asunto de analizar el texto en las diversas formas que nos llegó. Ya vamos a ver de qué se trata eso y con qué se come. Me confirman, por favor, todos, o Héctor, cuando puedan ver mi diapositiva. Sí, hermano, ahí se ve. La puedes colocar en modo de presentación. Correcto. Ahí estamos Ya bien. la puse en modo de presentación. Héctor, la cámara no está tapando. No, Ok. ¿te refieres a la tuya? Sí, mi cámara no está tapando información de nada. No. No. Bueno, Cor- ok. Listo. Como les dije, esta charla es una introducción a la crítica textual, valga la redundancia, bíblica o crítica textual de la Biblia. Comencemos. ¿Por qué tenemos que hacer crítica textual? ¿Por qué? ¿Por qué? Seguramente a muchos les han hecho o les ha surgido la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber si la Biblia es la misma hoy que la que era cuando fue escrita? ¿Cómo podemos saber eso? Y una pregunta que va encadenada a esta primera pregunta. ¿Cómo se transmitió la Biblia hasta nuestros días? Es decir, ¿cómo nos llegó, por ejemplo, el libro del profeta Isaías desde que Isaías se sentó a escribirlo o a dictarlo, sea cual sea el caso, hasta las ediciones modernas y traducciones que usted y yo tenemos en nuestras casas? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Es importante responder. De hecho, casi que una de las cosas a modo personal que más me llamaron a mí la atención y me sirvieron a mí de la crítica textual es que es una excelente herramienta apologética. Ya se van a dar cuenta por qué. Es una excelente herramienta para presentar razón argumentada en nuestra fe, más allá de los amenes y aleluyas de los evangélicos peliones que a veces somos. Esta es una razón por la cual, en lo personal, me gusta la crítica textual. Entonces, hablemos un poco de los materiales de escritura en la antigüedad, de los materiales. Eh, Quizás el más antiguo en que tengamos
algún tipo de escritura es la famosa escritura cuneiforme en tablillas de arcilla. Aquí en la parte superior izquierda de la pantalla tenemos una tablilla cuneiforme. Se le denomina escritura cuneiforme porque se hacía con unos palitos en forma de cuña. Entonces, imagínese que es como si usted tuviera esa formita, esta tablilla en barro fresco y empezara a acuñar con ese palito. El palito lo cortaban en cuña y empezaban a hacer los caracteres pisando la arcilla. Y así formaban los caracteres de esta escritura cuneiforme. En el cuneiforme hay escritos varios idiomas. Algo así como que en los caracteres latinos, pues se escriben varios idiomas. En los caracteres latinos se escribe el español, se escribe el francés, se escribe el alemán, pero son las mismas letras, aunque son diferentes idiomas. Pasa lo mismo con la escritura cuneiforme. Hay varios idiomas escritos en estas tablillas. Son quizás de los textos más antiguos que se conservan, escritos que podemos ubicar en los famosos imperios antiguos que se ubicaban en Mesopotamia. Eh, Pasamos a otro material muy importante, la piedra. Pues se conservan demasiados escritos en piedra, principalmente en monumentos, en grandes edificios, sobre todo religiosos, pero también políticos de la antigüedad. Se conserva mucha escritura en piedra. Y hay una disciplina específica que se dedica al estudio de la escritura en piedra, que es la epigrafía. Otro material en el que se conservan muchas cosas es el que denominamos la ostraca. La ostraca era el cuadrito ese de papelitos que usted mantiene en su escritura como para tomar una listica. Usted seguramente muchas personas aquí tienen un paquetico de papelitos recortados para tomar notitas, para hacer la lista de mercado. Pues en la antigüedad no había eso, había ostraca. ¿Qué era la ostraca? La alfarería que se quebraba no se botaba, se guardaban esos pedazos y se escribían esos pedazos. Esa es la ostraca. Y así se conservan muchas cosas. Se conservan algunas listas, algunas cuentas. En ostraca se conserva mucho de esto. En la madera también se conservan muchas cosas, pero como es un material perecedero y biodegradable, no se conserva tanto. No se conserva tanto en el tiempo. Algunos lugares geográficamente permiten la conservación de ciertos materiales. Otros ha sido casi imposible y vamos a hablar de pronto un poco de eso. Ahora sí paso a dos materiales de escritura fundamentales para lo que pretendemos estudiar. El papiro, aquel famoso material que se hacía con aquellos juncos que crecían a las orillas del río Nilo. Recordemos esa plantita, el famoso papiro, que se cortaba en tiras y se maceraba de manera que tras echarle una goma, pues esto se volvía durito y se podía escribir, se podía escribir. Y otro material muy importante, el pergamino. Aquí hay una diferencia para que no confundan. No es lo mismo un papiro que un pergamino. Y ya vamos a ver una cosa. El pergamino, el material es pieles de animales. Había diferentes grados de pergamino según el animal y según el tratamiento que se le daba al cuero. O sea, había pergaminos, digámoslo así, baratos y había pergaminos exquisitos, pues, que casi que solo podían pagar los reyes. Pero esa es la diferencia básica entre el papiro y el pergamino. El papiro es vegetal, el pergamino es animal. En la parte de abajo de la diapositiva, y aquí quiero llamar la atención sobre algo, está lo que se conoce como el códice. El códice no es un material, el códice es un formato. Y aquí quiero diferenciar una cosa. No confundamos material con formato. Los dos principales formatos que aparecen en la Biblia para referirse a los libros son, o al menos en los temas bíblicos, porque aquí corrijo, en la Biblia solo se habla de rollos, literalmente, en todo texto de la Biblia donde aparezca la palabra libro, con toda seguridad, en el original hebreo griego se habla de rollo, el formato rollito, formato rollito. Hacia el siglo segundo después de Cristo se comienzan a pasar los rollos a códices, lo que vemos aquí. Mejor dicho,
el papá de nuestro libro. Eso se empieza a desarrollar por allá en el siglo segundo después de Cristo. Repito esto, no es lo mismo el material que el formato. Lo explico de otra manera. Yo puedo tener un rollo de papiro o puedo tener un rollo de pergamino. Como puedo tener un códice de papiro, como puedo tener un códice de pergamino. O sea, son diferentes. Obviamente yo no voy a tener un códice de piedra o un rollo de piedra porque como que la cosa es complicada. Pero principalmente con respecto a estos dos fundamentales materiales de escritura, porque básicamente los manuscritos bíblicos se conservan es en estos dos materiales, en papiro y pergamino, y en formato códice y rollo. Una cosa importante de distinguir los materiales es que precisamente los materiales y los formatos en algunos casos nos permiten ya casi que a simple vista hablar de qué época puede ser un manuscrito. Si a usted le dicen que se encontraron un códice del siglo tercero antes de Cristo, ya le dijeron mentiras, porque el códice se desarrolla a partir del siglo segundo después de Cristo en adelante. Entonces, son elementos importantes para distinguir eso. Entonces, ojo, no olviden eso, no pierdan de vista diferenciar entre material y formato. Eh, Ahora vamos a hablar de una palabra clave para entender todo este proceso que hace necesario el trabajo de la crítica textual, y es la palabra transmisión. Transmisión. Leo una definición aquí que no leí y la paso a explicar mejor. ¿Qué es la transmisión? Hablando de textos bíblicos. Es el proceso histórico por el que han pasado los textos antiguos hasta llegar a nuestras ediciones. A eso se le denomina transmisión. Por eso es importante estudiar esto de los materiales. Entonces, vamos a ver con este esquemita básico, pero muy nutrido, cuál es ese proceso a grandes rasgos, a grandes rasgos. En este esquemita, digámoslo así, hay un proceso del cual no nos vamos a ocupar y es lo que se denomina la transmisión oral. Digámoslo así, de aquí para atrás, de esta primer parte o cúspide de esta pirámide donde hablamos de los autógrafos, ya les voy a explicar qué es eso. De aquí para atrás se habla de la transmisión oral, o sea, cómo pasaron los textos más antiguos primeramente de boca en boca, porque muchos textos, sobre todo del Antiguo Testamento, sabemos que primero fueron una transmisión oral muy larga, antes de que se pusieran por escrito y se asentaran. Entonces, eh, no nos vamos a ocupar tanto de ese proceso porque de ese proceso se ocupa otra disciplina auxiliar de la crítica textual, que ahorita vamos a hablar un poco de ella, pero no nos vamos a detener ahí. Vamos a hablar para nuestro interés sobre la crítica textual a partir de los textos autógrafos, es decir, cuando se asienta un texto, cuando alguien lo escribe, cuando alguien lo escribe. Sea un editor posterior, sea un escriba posterior, bueno, digámoslo así, se define una edición entre comillas, ya cerrada. O se puede partir de algunos textos que tuvieron una primera escritura y no sufrieron mucho la fluctuación de la transmisión oral. Entonces, vamos a poner el caso. El apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses. Ese es el autógrafo. El texto de puño y letra del apóstol Pablo es el autógrafo. En este caso, un texto en griego, de puño y letra del apóstol Pablo. Luego de que se manda esa carta, empieza a circular entre varias comunidades. ¿Y cómo circula? Pues empiezan a hacer copias manuscritas en el mismo idioma, o sea, en griego. Eso es lo primero que pasa, lo primero que pasa. Entonces, esas primeras copias se hacen en la misma lengua, en este caso el griego. Luego, en la medida en que ese texto se comienza a volver popular e influyente, y por supuesto cuando cobra ese carácter divino, inspirado y cobra un carácter religioso, pues cuanto más empieza a difundirse ese texto. Y obviamente en esa difusión, va a entrar en contacto con otros idiomas, lo que hace necesario la traducción. La traducción. Entonces surgen
las traducciones más antiguas de dicha carta, y ya se va a generar un proceso en doble línea. Se va a seguir copiando, digámoslo así, la lengua original, pero se va también a empezar a copiar las traducciones, y esto va a vivir todo un proceso paralelo, con altas y bajas, con altas y bajas. Todo esto acontece en ese gran periodo que vemos aquí indicado en este esquema como el proceso de transmisión manuscrito. Piense que todo este proceso de transmisión manuscrito para todos los libros de la antigüedad que usted se pueda imaginar, incluyendo los libros de la Biblia, fue así hasta la aparición de la imprenta a mediados del siglo XV, la famosa imprenta de Gutenberg. Entonces, todo este proceso de copiado manuscrito incluye multiplicaciones, incluye pérdidas, incluye añadiduras y todo lo que puede significar un proceso tan largo de copiado manuscrito. Tenga en cuenta, tenga en cuenta que si yo hiciera el ejercicio aquí y tomo cualquier libro que tenga aquí a mi mano y les dijera, me hacen el favor, por favor, niño, aquí, y todos sacan papel y lápiz, y les dicto una página de este libro, con toda seguridad al finalizar el dictado de una sola página, estoy casi seguro que, digámoslo así, si hicieron 20 copias ustedes, todas las copias difieren en algún punto. Alguno se tragó un artículo, no le puso tilde, entendió una palabra mal, etcétera, etcétera. Entonces, casi que mi edición de la lectura que hice se acaba de convertir en 20 ediciones. Ahora imagínese eso multiplicado siglo tras siglo tras siglo de copiado manuscrito, de también la vida útil de los manuscritos, manuscritos que sobrevivieron inclusive hasta guerras, incendios, lo que usted quiera, manuscritos maltratados, perseguidos, lo que hay, inclusive un famoso manuscrito que se conoce como el libro de San Bonifacio, eh, que tiene unos espadazos, porque al tipo lo matan unos piratas con el libro en la mano, y él trató de defenderse con el libro, y ese libro se conserva. El libro tiene sus sendos espadazos. El tipo se defendió con un libro, imagínense. Entonces, todo este tipo de vida útil lo pasaron los libros. Y por supuesto, los libros de la Biblia no son la excepción. No son la excepción. Bueno, uno dirá, no, el problema quedó solucionado cuando llegaron a la imprenta. Maravilloso, excelente. Sí, la imprenta soluciona mucha parte del problema, no todo. Porque hay una pregunta trascendental para la crítica textual. ¿Qué llegó a la imprenta? ¿Qué llegó a la imprenta? Porque una cosa que hay que decir obvia desde ya. A la imprenta no llegan los autógrafos, no llegan los originales, llegan copias de copias de copias de copias que han pasado todas las vicisitudes que les acabo de hablar. Bueno, entonces, ¿qué comienza a producir después de la imprenta? Lo primero que se va a imprimir, curiosamente, y hablando un poco ya de la Biblia, son traducciones. Es lo primero que se imprimen, pues recuerden la famosa impresión de la Biblia en latín de Gutenberg. Va a ser casi hasta finales del siglo XV cuando se empiezan a producir los tipos móviles para otras lenguas. De hecho, la primera edición impresa de un Nuevo Testamento en griego, alguien aquí debe saber esa fecha de memoria, aparece en 1516. Sí, la imprenta sale por allá en 1450, pero tienen que pasar más de 60 años para que se pueda imprimir un Nuevo Testamento en griego. El del hebreo sale primero, sale antecitos, pero también casi a final de siglo. O sea, por allá por 1490, ahorita vamos a mirar algo de eso. Y mire que aquí en este esquemita pongo esos originales impresos entre comillas, porque ahí está la pregunta latente. ¿Qué llegó a la imprenta? ¿Qué llegó a la imprenta? Entonces, desde la imprenta se comienzan a imprimir traducciones a las diferentes lenguas vernáculas, francés, inglés, español, alemán, etcétera, y se comienzan en ese alboroto intelectual que es la cultura del Renacimiento, pues recordemos que en esa cultura hay un auge por las antiguas lenguas
del griego y el latín, lo que favorece este tipo de estudios y recuperación de manuscritos. Eso va a ser importante desde allí y eso es algo que no podemos ignorar tan fácil. Entonces, bueno, desde la imprenta vienen esos dos ciclos, digámoslo así, y ya llegando hacia nuestra época, pues, ¿qué se imprime? Comúnmente se imprimen traducciones contemporáneas y revisiones contemporáneas. Hago también una explicación acá de algo que se suele confundir. No es lo mismo una traducción que una revisión. Voy a poner el ejemplo y quiero que alguien me responda la siguiente pregunta. ¿Cuándo se hizo la traducción de la Reina Valera? ¿Quién me quiere responder esa pregunta? Pueden levantar la mano y les doy el que quiera responder o participar. Ahí dice 1960, luz. Ok. ¿Alguien da más? ¿Alguien quiere dar otra fecha tentativa de cuándo se hizo la traducción de la Reina Valera? Fabián, ¿Qué dice el hermano Fabián? ya te doy acceso, hermano. En 1569, primero rey. Hermano Fabián, no le escuché claro. ¿Me puede repetir, por favor, que le escuché un poco Si extraño? la Reina Valera, la primera traducción de 1569 por parte de Casiodoro de Rey. Muy buen dato, muy buen dato. Gracias, hermano Fabián. Entonces, ojo, aquí hay algo muy, quiero que quede muy claro. Empezando porque esa edición de 1569 que menciona el hermano Fabián, no se le puede llamar Reina Valera porque es el trabajo de traducción de Casiodoro de Reina y su equipo. Ahí todavía no está Cipriano. Mm, La edición que coge Cipriano de Valera es de principios del siglo XVII y es la Biblia que se conoce como la Biblia del Cántaro. Pero el trabajo de traducción de lo que hoy en día llamamos la Reina Valera se hizo en el siglo XVI. Póngale, según información que nos da el mismo Casiodoro de Reina, si la Biblia de los se publica en 1569, él dice que el trabajo le tomó unos 10, 12 años, pues réstele 10, 12 años a 1569. Sobre esa época se hizo el trabajo de traducción. Lo que se va a hacer de ahí en adelante con el trabajo de Casiodoro de Reina son revisiones. mm. Por eso, por ejemplo, lo que dice nuestra hermana Luz de 1960, eh, eh, gracias hermana Luz por responder, pero es un error decir que es la traducción. Esa es una de las revisiones más importantes que se hicieron de la Reina Valera en el siglo XX, pero no es el trabajo de traducción. Entonces, para que entiendan un problema que tal vez muchos se han enfrentado y a muchos les duele, mire, de una vez lo digo, y quiero amarrar estos perros de una vez, perdónenme ahí el colombianismo. La Reina Valera no es una mala traducción, es una traducción del siglo XVI. Es una traducción del siglo XVI. Lo que tenemos son revisiones. ¿Y por qué hay que hacer las revisiones? Por actualizar el lenguaje. Porque hoy en día, cualquiera que ha tenido la oportunidad de mirar manuscritos y aún textos, yo los invito, busquen en la famosa página archive.org, busquen una edición facsimilar de la Biblia del Oso y traten de hacer un devocional con esa Biblia y me cuentan cómo les va. Es espectacular ese español, es divino, pero un poco complejo para nosotros. Nosotros no leemos ese español tan fácil y no lo hablamos, para nada, para nada. Se van a asustar. Hagan el ejercicio que va a ser hasta interesante y curioso. Entonces, lo que se hace en esas revisiones es ir actualizando el lenguaje, acomodándolo a cómo hablamos hoy. Ahí no hay ningún proceso real de traducción. Lo que se está haciendo es revisar una buena traducción, porque en ese sentido, si a mí me preguntan, hermano, ¿usted le gusta la Reina Valera? Me gusta, como traducción del siglo XVI, espectacular. El Lamborghini de las Biblias de la época. Yo lo diría así, pero es del siglo XVI. Tengamos en cuenta. Ahorita vamos a ver un esquemita para que aprendamos riéndonos un poquito de este asunto. Continuamos.
Entonces, bueno, después de ver a grandes trazos ese proceso de transmisión, tenemos los siguientes problemas entre manos. Debido a ese proceso continuo de copia tras copia tras copia y la falibilidad humana, que obviamente va a permear ese trabajo de copiado manuscrito, pues tenemos este problema. Nuestro texto no es bueno al 100%, pues contiene alteraciones, por lo que requiere ser revisado y mejorado en mayor o menor medida. Segundo problema, nuestras versiones, traducciones, son producto de copias, de copias, de copias, de copias y multiplique eso exponencialmente. Tercer problema, ninguno de los manuscritos originales de la escritura existen en la actualidad. No hay ninguno. Se perdieron, se quemaron, se los comieron las ratas. No hay ningún manuscrito original de la escritura. Y aquí quiero hacer una salvedad porque la gente se enreda o los manipulan con publicidad engañosa. Cuando a usted le digan, vea, le tengo una Biblia traducida de los manuscritos originales, le dijeron mentiras. Muy diferente es si le dicen, vean, esta Biblia fue traducida de los idiomas originales o de manuscritos en los idiomas originales. Eso es muy diferente. Y es lo más honesto que le pueden decir a usted. Es traducida de los manuscritos en idiomas originales. Muy diferente. Y es lo más honesto que le pueden decir. Vuelvo y le repito. Si a usted le dicen, vea, aquí le tengo una Biblia traducida de los manuscritos originales, le dijeron mentiras. Para que tengan cuidado. Para que tengan cuidado. No tenemos los manuscritos originales de la Biblia, pero tenemos muchas copias, muchas, y hago énfasis en muchas, en los idiomas originales de la escritura. Y eso que hay que entender, que por ejemplo, para algunos textos de la Biblia, tenemos un trasvase al menos de 3 lenguas: lengua emisora, lengua transmisora y lengua receptora. Una breve explicación de eso es muy sencillo. Probablemente, lo más probable es que Jesucristo con sus apóstoles haya hablado en arameo. Perfecto. Lengua emisora, arameo. ¿En qué se escribieron los evangelios? Pues todo apunta a que se escribieron en griego. Que muy probablemente por allá una copiecita del Evangelio de Mateo se hizo en hebreo. Hay una probabilidad, pero no hay manuscrito. Entonces, por ahora tenemos que contentarnos con manuscrito en griego. Listo. Entonces, lengua emisora, arameo. Lengua transmisora, griego. Y lengua receptora, en el caso de nosotros, el español, que nosotros leemos en español. Entonces, aquí tenemos un trasvase en 3 lenguas y ahí hay cositas complicadas que los traductores y los filólogos tienen que enfrentar. Y problema final, como para terminar de enredar esta telaraña, las copias existentes, o sea, esas copias en los idiomas originales, tienen diferencias las unas de las otras. En su mayoría, en un 98%, para que no se vaya a escandalizar, porque la verdad, de tipo involuntario. En un 98%, las variantes que hay entre un manuscrito y otro obedecen a asuntos involuntarios. El escriba no vio bien, el escriba se saltó un renglón. Bueno, eso ya se explica técnicamente cuando entremos de lleno a la metodología y al trabajo de la crítica textual, pero lo digo eso para su tranquilidad. El 98% de problemas que ha detectado la crítica textual son errores involuntarios. No hay mala intención ahí. Sí hay otros donde sí se ve al menos una intención muy clara humana. No podría decir a la ligera si es buena o mala, pero hay intención humana ya que lo hicieron queriendo. Ahora sí pasemos a algunas definiciones importantes, teniendo en cuenta esto que estamos viendo. Seguramente algunos aquí han escuchado la expresión crítica baja y crítica alta. Bueno, la crítica baja y la crítica alta se refieren básicamente a 2 tipos de crítica, que vienen en general de las escuelas alemanas de teología. Allí es donde se origina un poco este cuento, aunque no es exclusivo de ellos, porque los ingleses también la trabajaron mucho, parte de los franceses, pero digámoslo así, los grandes acuñadores de estos términos son de origen alemán. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar de crítica baja, generalmente se refieren a la crítica textual,
que ya vamos a explicar un poquito qué es. Y cuando ustedes escuchan hablar de la crítica alta, es aquella que se refiere a la famosa y vilipendiada crítica literaria. Que la crítica literaria es aquel estudio de la fase previa a la edición final de un texto manuscrito de la Biblia. Entonces la crítica alta es la que va a decir, por ejemplo, que los que dicen tradicionalmente que escribieron los evangelios, eso no lo escribieron ellos. Los que dicen que el Pentateuco se compone de tradiciones que en algún momento un editor final juntó, porque la crítica literaria trata de explicar sobre todo ese proceso de transmisión oral y manuscrito primitivo del cual no quedó vestigio, pero que por la forma actual que tiene el texto, se puede suponer de que hay un proceso de armado, de edición previo a las ediciones manuscritas más antiguas que tenemos. Eso estudia la crítica literaria. Explicado esto de otra manera. Digámoslo así, ponemos aquí en el intermedio, no sé si puedan ver mi cámara, aquí es importante que vean mi cámara, tenemos el manuscrito más antiguo y más completito que se pueda tener de un texto bíblico. Hacia adelante se encarga la crítica textual. O sea, hacia adelante de esas copias manuscritas se va a encargar la crítica textual. Hacia atrás, o sea, el proceso anterior a eso, se encarga la crítica literaria. Pero digámoslo así, el parteaguas no es claro. O sea, las dos disciplinas se traslapan, se cruzan. Y hoy en día los famosos críticos pues estudian las dos cosas a la par, porque hay partes inclusive del texto bíblico, leyéndola en nuestra propia lengua, no nos tenemos que ir ni siquiera a los originales, donde uno puede ver un cambio de autor. Sin ser el más experto, puede ver, oiga, aquí cambió como el autor, o aquí. De hecho, hay muchas expresiones en los famosos libros históricos donde se nota que hasta cierto punto escribió un autor. Porque, por ejemplo, ponen citas como, y esto fue así hasta nuestros días, pero uno ve que la historia continúa. Entonces, una de dos, el que escribió lo que sigue, un inmortal, o cambió de autor. Lo más lógico es que cambió un autor, sobre todo en los libros de Reyes y de Crónicas, eso se puede palpar, no es un solo autor. Quizá lo más complejo y lo que más escandaliza a mucha gente de la crítica literaria es, por ejemplo, cuando salen con afirmaciones como los tres Isaías, que tiene mucha lógica dentro de esta disciplina y no afecta para nada nuestras doctrinas fundamentales, porque hay gente que se escandaliza mucho con eso, pero de una vez les digo, sin entrar en mucho detalle, no se escandalice por eso, o cuando afirman que los evangelios no fueron escritos por quienes dijeron. También hay a veces unas peleas muy inocentes, muy bien intencionadas, pero muy inocentes hay. Bueno, eso es, no voy a entrar en mucho detalle de eso para no enredar, pero quiero que quede claro. Antes de ese manuscrito más antiguo y esa formación oral, y cuando se comienza a sentar el texto, es campo de trabajo de la crítica literaria o alta crítica. Muy polémico este trabajo, no va a dejar de serlo, pero dentro de eso hay gente que trabaja seriamente esto. No podemos satanizar ni demonizar ese trabajo. Y hacia adelante, a partir de los manuscritos ya, hablamos de crítica textual. Y eso es lo que nos vamos a enfocar un poco ya el resto aquí. Todas estas disciplinas las abarca una gran disciplina de las humanidades que se conoce como la filología. Paso a leer la definición de la diapositiva, pero también paso a hacer unas explicaciones adicionales. Filología, disciplina científica dedicada al análisis de una cultura a partir de su literatura y su lengua. La filología suele centrarse en los textos escritos, aplicando diversas técnicas para lograr su reconstrucción y así interpretar su sentido original. Es decir, en otras palabras, o dicho de otra manera, la filología va a estudiar esos pueblos antiguos desde sus vestigios escritos, que es un vestigio cultural. Entonces trata de analizar a través de cómo escribieron, trata de deducir cómo pensaban y cómo pensaban. Voy a poner un ejemplo tal vez infantil, pero para que se hagan una idea de que, por ejemplo, para los escritores de la Biblia,
Había cosas en donde ellos pensaban muy diferente a nosotros y eso se estudia a través de la filología. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a declarar nuestro profundo amor, en el caso de los hombres por una mujer, preferiblemente nuestra esposa, y espero que así sea, o nuestra novia, nosotros le decimos que la amamos desde dónde. ¿Cómo le diría usted, hermano Héctor, a su esposa o novia? La ama con todo el qué. Con todo el corazón. Exacto, con todo el corazón. Así pensamos y así lo usamos al menos en Occidente y en parte de Oriente también, listo. Resulta que esa expresión para alguien que viviera en los tiempos del Israel del Antiguo Testamento le sonaría rarísimo, porque ellos no pensaban así. Lo más probable es que la expresión que ellos usarían para referirse así a su cónyuge sería te amo con todos mis riñones o te amo con todas mis entrañas. Yo creo que más de una hermana o una dama aquí se escandalizaría si su amado le expresa tales sentimientos de esa manera, pero así era que lo usaban ellos. ¿Cómo entendemos eso? Mirando los textos. Eran las expresiones que ellos usaban. Porque para nosotros como occidentales del siglo XXI, los sentimientos en nuestra cultura están en ese órgano que tenemos aquí en la mitad del pecho. Pero para los antiguos orientales que vivieron en los tiempos de la Biblia, los sentimientos estaban más abajo. Estaban en las entrañas y algunos traducen los riñones. Los riñones. Entonces, ¿cómo se logra deducir eso? A través del estudio filológico, a través de estudiar la poesía, las expresiones. Por eso es tan importante reconstruir los textos antiguos, para saber con más acierto cómo pensaban estas personas. No leer los textos de la Biblia desde nuestro pensamiento, porque desde nuestro pensamiento a la ligera, sin aplicar una correcta metodología filológica, nosotros vamos a decir que los equivocados son ellos. No, hermanos, que se tiene que amar desde el corazón y punto. Ahí me enseñaron a mí. No, ahí está haciendo usted una incorrecta lectura filológica. Sí, nosotros amamos desde el corazón, ellos amaban desde los riñones. Y eso es un sencillo ejemplo de un análisis filológico. ¿Cómo se logra hacer eso? A través de los textos. Porque no tenemos manera de revivir un israelita del siglo octavo o noveno antes de Cristo. Lo hacemos a través de los textos y de manuscritos. Ese es un ejemplito muy, tal vez, hasta un poco orgánico de cómo se usa la filología, pero espero pues que haya quedado medianamente claro. Ahora sí paso a unas definiciones, voy a leer dos para ustedes de qué es la crítica textual. Es el conjunto de operaciones ejercidas sobre uno o varios textos alterados por diversas vicisitudes sufridas desde el momento en que fueron escritos hasta aquel en que llegan a nosotros y encaminadas a tratar de restituir lo que se considera que era su forma originaria. Primera definición. Otra definición. Análisis valorativo del grado de fidelidad con el que ha sido transmitido un texto. ¿Cómo se hace esta valorización? Se hace por comparación entre copias diversas del texto o con traducciones del mismo a otras lenguas. La crítica textual se propone restaurar el supuesto manuscrito original del que aquellas copias derivan. La crítica textual hoy en día ha llegado a un punto muy modesto y me parece muy serio, porque ya hoy en día la crítica textual no habla de recuperar el original, sino de recuperar el arquetipo. Y es una apreciación científica muy honesta. Ya se considera que recuperar el original es utópico, es imposible, pero se habla de que podemos recuperar un arquetipo muy antiguo. ¿Qué es un arquetipo para que me entiendan? Un arquetipo es una especie de manuscrito virtual que no existe, pero que a través de las copias que sí existen, comparándolo y haciendo toda la técnica, pues podemos reconstruir. Digámoslo así, tenemos manuscritos muy antiguos de de finales del siglo segundo y tercero, tenemos bastantes. A través de comparar y analizar y aplicar toda la técnica, pues podemos retrotraer ese texto a principios del siglo segundo. Pero ojo, no hay ningún manuscrito de principios del siglo segundo. Hay un arquetipo, ese manuscrito virtual que reconstruimos con los que sí hay. Eso es un arquetipo. Entonces,
La crítica textual hoy es muy honesta en decir, reconstruimos arquetipos muy antiguos, no el original, no se puede. O sea, hay escuelas que varían en esta afirmación, pero por lo general en eso se mueve como la diferencia entre estas escuelas. Pero en general admiten que esto es muy utópico, llegar al original. Podemos llegar a arquetipos muy antiguos. Es el caso del Nuevo Testamento, donde los más honestos filólogos dicen, tenemos un arquetipo del Nuevo Testamento muy cercano al original porque se ha podido reconstruir un texto casi arquetípicamente de principios del siglo segundo, lo cual técnicamente está demasiado cerca a los autógrafos, lo cual es un caso casi inédito en el estudio de la literatura antigua. Ya quisieran los que estudian los textos de Platón y Aristóteles tener un arquetipo tan cercano. No lo tienen, no lo tienen. Eso es casi un privilegio único y exclusivo del Nuevo Testamento. Entonces, son estas definiciones importantes. Hermano Héctor, me levanta usted la mano, cuénteme. Brevemente, que aun cuando pudieran reconstruir el original, sería imposible saber que están en presencia del original porque no tienen el original para compararlo. Exacto. Por eso se habla de reconstruir arquetipos, no autógrafos, no autógrafos. Eso es una postura honesta, honesta, con respecto a la crítica textual. Continúo. Entonces, ahora pasando a lo que ya sí tenemos nosotros en nuestras manos. Pues ninguno de nosotros tenemos manuscrito en la casa, sinceramente, o al menos manuscritos bíblicos. Eh, pero sí tenemos varias versiones de la Biblia o tenemos una que queremos mucho ver. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de valorar una versión? Básicamente hay dos cosas importantísimas. Técnica de traducción y bases textuales. Y bases textuales. Comienzo al revés de cómo está en esta diapositiva. ¿Qué son las bases textuales? Material en los idiomas originales del cual se traduce una versión. La versión que usted me quiera mencionar se tradujo de algún texto griego y hebreo. Ese texto puede ser una edición impresa, en algunos casos muy raros puede ser traducida directamente de manuscritos. Eso hoy en día casi nunca se hace. Se traduce de ediciones impresas en hebreo y griego. Entonces, hay que saber eso, de qué material en los idiomas originales se tradujo mi versión, la que yo uso. Y lo otro, la técnica de traducción, es decir, cómo se traduce. Listo, ya tenemos la base textual, pero ahora hay que elegir cómo voy a traducir. Seguramente muchos aquí han escuchado hablar de las famosas traducciones dinámicas y literales. A efectos prácticos, la idea más sencilla es una traducción literal le importa más el autor que el lector y una traducción dinámica le importa más el lector que el autor. Esa es una definición muy sencilla. Entonces las traducciones dinámicas tienden a desmenuzar el texto, casi que ponerlo en las palabras más simples posibles para que un lector moderno lo pueda entender. Y ya una traducción literal trata de cuidar mucho la equivalencia palabra por palabra del texto, a veces casi que violando principios gramaticales. No voy a entrar tan detalle en eso, pero por ahora les dejo ahí. Entonces, sí, tenemos que verificar estas dos cosas. ¿Qué bases textuales usó la versión que yo uso? ¿Y qué técnica de traducción? Porque, ojo, aquí es donde la gente se suele equivocar y engañar mucho de juzgar una X versión de la Biblia como mala o buena, sin saber ni siquiera para qué público se pensó. Entonces, a mí me preguntan sobre ciertas versiones de la Biblia. Yo digo, esa versión fenomenal para trabajar con niños y con nuevos creyentes. Ah, pero si usted va a trabajar teología en forma y teología académica dura, pues ciertas versiones no van a ser tan útiles. Pero es entender eso, para qué contexto y para qué público se hace un trabajo de traducción. No necesariamente es una traducción mal. Eh, yo, por ejemplo, les hago una pregunta. Y aquí sí, ayúdeme el hermano Héctor, al que quiera responder por micrófono. ¿Cuál de estos dos carros, vehículos, le parece mejor y por qué? Quisiera que alguien me respondiera esa pregunta. El que quiera responder, me avisa. Elvis.
Sí, el primero, el Volkswagen Beetle, el de arribita, el verde. ¿Por qué? Por la durabilidad, por la resistencia que se percibe en su material. Eh, Quizás no tiene la misma versatilidad o comodidad que el segundo, pero el primero se ve que, al menos para el uso que yo lo requiero, que es un uso más rudo, pues sí preferiría yo el de arriba. Ok, hermano Elvis. Bueno, ¿y usted tiene algún argumento para decirme, siguiendo la línea me gusta, que el segundo Volkswagen es un mal carro? ¿Qué me puede decir al respecto, hermano Elvis? Héctor, yo creo que te toca abrirle el micrófono. Gracias, gracias. Sí, no diría de ninguna forma que el otro es un mal auto, porque tiene otro tipo de fin. Por ejemplo, es cuestión estética, quizás, no quizás, es seguro que tenga más velocidad, o sea, tiene otros beneficios que no tiene el primero. Ok, Entonces podría decir, bueno, en el sentido de comparar un auto con otro, como este, sí se comprende, ¿verdad? Pero en el caso de textos bíblicos, pues creo que sí es un poquito más complejo porque tiene que ver con un sentido de interpretación conforme a lo que nosotros llamamos la verdad, ¿verdad? sí, pongo este ejemplo, ya me voy a ir a lo bíblico, pero me gustaría que comprendan bien el principio que pretendo hacer con este Ok, ejemplo para que lo llevemos a lo bíblico. ok. Gracias, hermano Elvis, por su opinión. Estoy muy A de usted, acuerdo con lo gracias. que dice. ¿Alguien más? Vuelvo a la pregunta. ¿Cuál de estos dos carros es mejor y por qué? Alguien más que quiera responder. Buenas noches. Buenas noches, Luz. Adelante. Pues yo creo que los dos tienen la misma funcionalidad. Lo que pasa es que uno es clásico, entonces el otro es más moderno, como que está destinado más a, pues yo lo veo, uno está como más, el rojo está como destinado más a los jóvenes de pronto, a gente que ya como que no conoce la misma historia del otro, quizás puede ser. Pero si vamos a personas de pronto coleccionistas o ya personas mayores, se van a inclinar por el primero. Bueno, Luz, ¿tú te atreverías a decir, por ejemplo, que un carro, uno de los dos es malo y el otro es bueno? ¿O qué opinión te merece ese comentario? No, los dos son buenos. Para mí no es que uno sea malo y el otro bueno, sino que están destinados como a diferentes gustos. Ok, ok. Gracias, Luz. Gracias, Luz. Bueno, les comento. Yo planteé la pregunta con un poco de venenito, porque esa pregunta está, lo que llamaríamos epistemológicamente mal planteada. El problema aquí no es si uno es bueno o malo. La comparación no tiene lógica. Primero porque son vehículos de dos épocas, aunque es la misma marca. Creo que reconocen la Volkswagen aquí. Es la misma marca, pero pertenecen a dos épocas que tenían tecnología y cultura diferente, que tenían alcances y posibilidades diferentes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en un análisis metodológico. Aquí sí vamos ahora a transformar este discurso en lo que atañe a versiones de la Biblia. Quien diga que la Biblia Reina Valera es una mala traducción de la Biblia está cayendo en el error epistemológico de este esquema. Le está pidiendo a un Volkswagen Beetle que me dé las capacidades del Volkswagen nuevo. No va a ser capaz. No va a ser capaz. Porque en esa época no se tenía ni el alcance ni las posibilidades que sí tuvieron los diseñadores del Volkswagen nuevo. Entonces no es un asunto ni de mala intención, ni de mala fabricación, ni nada que se le parezca.
Es un asunto de posibilidades y plausibilidad histórica. Siempre defenderé a Casiodoro de Reina en lo siguiente, y me gusta usar esta frase. Casiodoro de Reina hizo lo mejor que pudo con lo mejor que tenía. Es que Casiodoro de Reina, él lo reconoce en su prólogo, que invito mucho a los estudiantes de crítica textual a que lo lean completo. Lean el prólogo completo de Casiodoro de Reina. Es una belleza, se nota el talante y el carácter de este hombre. Y él mismo reconoce las limitaciones de su obra. Y él invita a los lectores que si pueden mejorar el trabajo, que lo hagan, por favor que lo hagan. Pero que sin duda alguna ese trabajo que él ha hecho les va a servir. Y así ha sido. Y así ha sido. Divinamente hasta nuestros días. Pero él era consciente de sus limitaciones. Lo mismo con cualquier trabajo de traducción de la Biblia y aún de análisis de textos en griego y hebreo de los siglos XVI en adelante. Cada época tenía sus posibilidades. Y eso es importante a la hora de estudiar crítica textual, de estudiar ediciones, traducciones y, por supuesto, ya finalmente manuscritos, que eso ya es un asunto ya más técnico que se nos sale ya de la temática un poco de esta noche y de esta lección introductoria. Lo que quiero que entiendan inicialmente es esto: mucho cuidado con el tipo de preguntas que yo hago que pueden estar mal planteadas. En investigación se habla de que es todo un arte construir buenas preguntas y que epistemológicamente se sostengan. Entonces la pregunta, ¿cuál de los dos carros es mejor? Está mal planteada. ¿Es mejor según qué? Lo que dijo un hermano ahorita, pues obviamente el Volkswagen Beetle no me va a dar la velocidad que me va a dar el Volkswagen moderno. No había las posibilidades en su época para que corriera tanto. Ya hoy sí. Inclusive el mismo consumo de gasolina, no creo que sea el mismo. Hoy hay tecnología que permite un uso más optimizado de la gasolina, que seguramente el Volkswagen nuevo lo tiene, que de pronto el Beetle no lo tenga. Entonces, hay que hacer otro tipo de preguntas y otro tipo de aproximaciones a estas reflexiones. Y son vitales. A la hora de hacer crítica textual seria, ojo con las preguntas que hacemos. No podemos hacer preguntas infantiles, como me he encontrado muchas veces. Me he encontrado análisis, hombre, muy honestos, lo admito, pero muy ingenuos, desconociendo un montón de factores históricos, lingüísticos, filológicos, lo que usted quiera, hasta científicos y cosas obvias. Entonces, tengan en cuenta este ejemplito de los dos carros, porque si ustedes deciden seguir una línea de estudios de crítica textual, créanme que se van a acordar de este ejemplo muchas veces. Bueno, yo había dejado una pregunta por ahí en el aire, muy importante, muy importante. ¿Qué fue lo que llegó a la imprenta? Vamos a ver ahora, brevemente, no me voy a expandir, cuáles fueron las primeras impresiones, tanto del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, como del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones? En el argot, es decir, en el vocabulario de la filología, se denomina a esas primeras impresiones ediciones princeps. Ediciones princeps. ¿Qué es una edición princeps? La primera impresión de cualquier libro. De cualquier libro. Es decir, de los cientos de manuscritos que se tienen de la Ilíada, pues el que por primera vez lo imprimió, sea en la ciudad que sea, esa edición se conoce como la edición princeps, la primera impresión. La primera impresión. Para el caso del Antiguo Testamento, resulta que hay tres muy importantes que casi que se pelean el puesto, pero la primera edición completa en hebreo del Antiguo Testamento, la Tanaj completa, es la edición de Soncino de 1494. Unos impresores judíos, dicho sea de paso. Es la primera edición impresa que aparece. Y va a ser usada, esa impresión va a ser usada nada más ni menos que por Lutero mismo y por el famoso Robert Estienne, mejor conocido como Esteban. Por allá, en otra parte, vamos a otro país, España.
se va a imprimir la famosa Políglota Complutense y una de sus columnas. Aquí tenemos a mano derecha una de las páginas de la Políglota Complutense, que se llama Políglota porque está impresa en varios idiomas, y se imprime una de sus columnas en texto hebreo, este que vemos acá a mano derecha. Y se sabe hoy en día que para ese texto se usó un manuscrito hebreo del siglo XIII, puntualmente del año 1280. Ese manuscrito todavía se conserva hoy en día. Está en la biblioteca del Escorial. Entonces, miren más o menos las fechas en que empiezan a salir. Ese texto se imprimió por allá entre el 1514 y 1517, pero vio la luz pública después de 1520. O sea, por un asunto de las licencias eclesiásticas de impresión, pues la divulgación se tuvo que demorar unos añitos. Pero sí sabemos que fue impreso más o menos en estos años. Texto también muy importante de esas primeras impresiones hebreas es la conocida Segunda Biblia Rabínica, más o menos impresa entre los años 1524 y 1525. Muy importante por quién la editó, que es este erudito judío Jacob Ben Hayim. Jacob Ben Hayim. Se va a volver casi que el texto intocable de las ediciones impresas hebreas, sobre todo esa. La Segunda Biblia Rabínica de Jacob Ben Hayim. Jacob Ben Hayim. Entonces, esto tenemos para responder a la pregunta ¿qué llegó a la imprenta? Y detrás de, esta primera revisión impresa, de esas primeras impresiones del Antiguo Pacto, pues hay una pregunta. ¿Qué manuscritos usaron ellos? En algunos casos la información que tenemos es casi nula, porque resulta que una práctica que se tenía en pleno Renacimiento, que hoy nos parecería escandalosa por nuestra cultura, ahí es donde hay que leer la cultura y los avances y la mentalidad científica que se tiene, pues resulta que muchas ediciones de esta época, y en parte se les perdona porque cae que la costumbre, ellos no pensaron a futuro o no pensaron como nosotros, no digamos que no pensaron a futuro, pues resulta que en esta época muchas veces se imprimía y se botaba el manuscrito o se quemaba. Porque como ya está impreso, ya para qué guardar el coso viejo ahí, no botes o botes. Pasó mucho. Entonces, resulta que de muchos de esos manuscritos destruidos, ¿qué tenemos? Una edición impresa. Que también puede haber tenido el problema de que el editor le metió la mano y no lo copió tal cual. Ahí tenemos. Entonces, literalmente muchas de estas ediciones impresas, aunque no sean un manuscrito, se consideran testigos de manuscritos que pueden ser viejitos, no necesariamente tan recientes. Entonces, son importantes estas ediciones impresas. Ahora saltando al otro extremo, al nuevo pacto, tenemos básicamente, yo diría que una línea de ediciones impresas del nuevo pacto. La primera, la edición Princeps de un Nuevo Testamento en griego, y hago énfasis en griego, se publica en el año de 1516 y es el famoso Nuevo Testamento editado por Erasmo de Rotterdam, dedicado a su gran amigo, el Papa León X. No por eso un trabajo de menor valor, muy importante. Es el primer Nuevo Testamento en griego que se imprime. Y hay un dicho en los negocios que dice que el que pega primero pega dos veces. Y ahí también la importancia de la difusión de este texto. Bueno, el mismo Erasmo de Rotterdam en su vida pudo hacer 5 ediciones de su trabajo. 5 ediciones de su trabajo. Y, digámoslo así, corrigió sobre su propio trabajo. Para la 4ª edición, él pudo usar el trabajo, como les mostré aquí, de la famosa políglota. Para la 4ª edición de su texto, del texto griego de Erasmo, él usó el trabajo de la políglota complutense, obviamente en su parte del Nuevo Testamento, que también es un trabajo muy excelso, inclusive mucho mejor a la primera y segunda edición de Erasmo. Él mismo lo reconoció, tanto lo reconoció que lo usó para su 4ª edición y hizo algunas correcciones. Él mismo empezó a corregir su trabajo. Bueno,
A partir de esa edición, pues empiezan a correr muchas ediciones, muchas, no son pocas. Puedo citar rápidamente al menos 30 ediciones que van corriendo solamente entre siglos XVI y XVII. Y se puede multiplicar exponencialmente las ediciones. Pero entonces aquí pasa que el uno copia al otro y no lo cita porque en esa época no regían los, las leyes de derechos de autor que tenemos hoy en día. Quizás la más importante que se va a producir en esta época, y no por su erudito trabajo, sino por una famosa cita, es la producida por los hermanos Elsevier en 1633, donde en latín denominan a su edición, que venía de la línea de las ediciones de Erasmo, todas en esta época seguían las ediciones de Erasmo, ediciones impresas, aclaro, y denomina a esa línea de textos con el famoso epíteto de textus receptus, o sea, texto recibido, y es una saga, digámoslo así, de ediciones impresas con lo que iba apareciendo lentamente en manuscritos que iban sacando de las antiguas bibliotecas, pero todavía se mantenían muy fiel a esos textos de Erasmo. Ellos trataron de cuidar mucho eso, entonces generalmente no había mucho toque en eso. Para el siglo XIX, no voy a entrar en mucho detalle porque esta historia es bien compleja. A partir de muchas ediciones y revisiones y sobre todo que empiezan a descubrirse más manuscritos y más antiguos, pues se comienza a criticar este trabajo textual tradicional. Pero tengan en cuenta que cada edición, de una u otra manera, en la medida de que había nuevos manuscritos por ahí a la vista, pues trataba de comparar, trataba de comparar. Entonces aquí quiero decir algo, porque estoy casi seguro que aquí hay gente familiarizada con el famoso e infantil, a mi criterio, debate de textus receptus versus texto crítico. Eso es a las luces de lo que yo he podido estudiar ya por casi 2 décadas, es una discusión infantil, porque todas las ediciones que usted me pueda contar, desde Erasmo de Rotterdam hasta las que están saliendo hace 5 años, todas son un texto crítico para su época. ¿Por qué? Porque aplicó los principios críticos de su época. Erasmo aplicó los principios críticos de su época. El ejemplo de los 2 carritos. No es que el texto de Erasmo sea malo y el texto que tenemos del Nestle Aland o el texto griego de Sociedades Bíblicas Unidas sea mejor. No. Son ediciones que obedecen a los principios críticos de su época, lo cual desarticula históricamente el famoso pleito, que de hecho es un pleito muy nuevo, porque este pleito históricamente tendrá un siglo, que más o menos viene del conflicto que se inventaron unos autores, sobre todo en Norteamérica, a principios del siglo XX, en oposición a las escuelas europeas de teología. Pero no puedo entrar en esos detalles ahora. Entonces, sí, más o menos por allá a finales del siglo XIX aparece un texto que se comenzó a denominar el texto crítico y trataron de ponerlo en oposición a ese texto recibido tradicional. Pero ¿en qué sentido empieza a diferenciarse ese texto crítico del textus receptus? Que empieza a usar manuscritos. Ya no tanto ediciones impresas, sino manuscritos. Inclusive, mire, les doy un dato. El mal llamado primer texto crítico, que es la famosa edición de 1881 de los tenebrosos Westcott y Hort, ya les voy a contar por qué le llamo los tenebrosos Westcott y Hort. Pues ellos básicamente se van a enamorar de 2 manuscritos que se habían vuelto súper populares para su época, porque habían sido de reciente divulgación, y me refiero al famoso Códice Sinaítico y Códice Vaticano. El uno casi que desenterrado por allá a mediados del siglo XIX y el otro publicado a finales, casi a finales se le dio acceso al público, el Códice Vaticano. Entonces ellos casi que enamorados y con ese esnovismo de lo recién descubierto, pues casi que concentraron su observación y su análisis allí.
lo cual hoy en día se sabe que es un error metodológico que se perdona para su época. O sea, vuelvo y repito, hicieron lo mejor que podían con lo mejor que tenían. En eso hay que perdonarles, no se puede, pero hoy en día es ridículo basar la crítica textual en solo 2 manuscritos. Ningún crítico textual serio va a hacer eso, va a hacer eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Más adelante aparece un señor de apellido Nestle, que seguramente le suena familiar aquí, y retoma el trabajo de Huesco de Jor, pero no solamente el de Huesco de Jor, retoma el trabajo de Tischendorf y otras ediciones ahora que no retengo el nombre. Perdonen ahí que mi memoria no dé para tanto. Entonces, esa primera edición de Nestle, pues realmente hace crítica textual sobre 3 ediciones impresas. Y comienza a hacer una serie de ediciones cíclicas. El trabajo de este señor Eberhard Nestle es el que comienza este trabajo, pero ya después lo retoma su hijo y al equipo se va a sumar otro erudito muy importante del siglo XX de nombre Kurt Aland. ¿Y cuál va a ser la gran aportación de Kurt Aland? Ya no trabajo sobre ediciones impresas, trabajo sobre manuscritos. Y hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX ocurre un hito arqueológico súper importante para esto. Y es que se empiezan a descubrir manuscritos muy antiguos, más antiguos que esos 2 célebres del Códice Sinaítico y Códice Vaticano en las arenas de Egipto. Y aparecen los famosos papiros. Manuscritos 1, 2 siglos, inclusive más antiguos que, que el texto del Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Entonces, la cosa mejora al menos en material. Entonces, obviamente, esos descubrimientos exigen toda una ola de nuevo trabajo crítico, de nuevo trabajo crítico. Entonces, eh, voy a hacer una serie de comentarios para que me entiendan cuál es el problema a veces sobre el cual se juzga el trabajo de alguien. Alguien podría decir, ay, pero es que muy malo Casiodoro Reina que no usó el Códice Vaticano. Aunque ya estaba catalogado el Códice Vaticano para finales del siglo XV, no fue público hasta el siglo XIX, entonces no podía usarlo. Y no se pensaba todavía filológicamente de esa manera, o sea, no se había llegado ni al desarrollo técnico, ni al desarrollo teórico que tenemos hoy en las disciplinas que se encargan hoy de hacer este trabajo. O sea, no se le puede pedir. Es como si yo les dijera a ustedes, y quiero que me juzguen por el comentario histórico que voy a hacer, les doy permiso de que me den duro. Si yo les dijera, mis queridos hermanos, he descubierto que Cristóbal Colón fue un tonto al no descubrir América en un avión. Si yo les dijera eso, ¿qué pueden decir ustedes de mí como historiador? Me gustaría escuchar al menos una voz que se atreva a juzgarme en esta noche. ¿Quién quiere decir algo? Bueno, están muy amables, eso me alegra, gracias a Dios. Nadie quiere juzgar a este historiador por lo que acaba de decir. No, evidentemente es un anacronismo lo que estás aplicando allí. Ahí está Edwin, creo. Y dígalo, hermano Héctor, con toda confianza, o si algún hermano lo quiere decir. O sea que es anacrónico porque para el momento que tú estás estableciendo la comparación no estaba el avión disponible, pues no estaban ni siquiera los primeros avances científicos y tecnológicos al respecto. Exacto. Entonces, entienda esto en el desarrollo de las ediciones impresas de los textos, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento. Cada época usó la artillería de su época. Entonces, por eso cuando estudiamos crítica textual, una cosa que les insisto mucho a mis estudiantes, nunca pierdan de vista la arqueología. Nunca pierdan de vista la arqueología. Es decir, tengan en cuenta las fechas de los principales descubrimientos arqueológicos. Porque, por ejemplo, uno de los críticos textuales quizá más importantes del siglo XIX, Karl Lachmann no pudo usar una cantidad de manuscritos que hacia finales del siglo XIX y XX se descubrieron y se catalogaron. Porque ese es otro problema. Muchos manuscritos ya estaban en bibliotecas europeas desde el siglo
15 al 17, pero no habían sido puestos al dominio público. Muchos inclusive estaban en colecciones privadas. Otros ni siquiera se habían desenterrado. Entonces hay que tener en cuenta año de descubrimiento y año de divulgación para saber cuándo se le podía exigir a un profesional de estas áreas que usara ese texto. También tengan en cuenta los desarrollos teóricos, los desarrollos metodológicos de las disciplinas. Mire, hoy para nosotros puede ser muy normal usar el manuscrito más antiguo, pero resulta que para ellos no era normal, porque no había ese desarrollo teórico y metodológico tan importante en estas disciplinas. Y la disciplina sigue avanzando. Y se han replanteado, por ejemplo, casi que doctrinas teóricas de la crítica textual del siglo XIX hoy se consideran obsoletas a la luz de nuevos descubrimientos manuscritos. Entonces, esta no es una ciencia estática, para nada, para nada. Entonces, ahí les dejo este abrebocas de por qué es necesario hacer crítica textual, de por qué se hace y un poquito de cómo se hace y qué es. Espero que al menos esas preguntitas hayan quedado resueltas y quiero terminar esta exposición con la siguiente invitación. El fin de semana que viene, o sea, este sábado y este domingo, voy a estar dictando en la Escuela de Alejandría un seminario breve de crítica textual que consta de 4 conferencias magistrales. Aquí está la información. Se va a dictar vía Zoom por este su servidor. Tiene un valor de $10 americanos. Y vamos a estar en clase los días sábado y domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 12, hora Colombia, sábado y domingo. Bienvenidos los que quieran participar. Aquí está un poco el itinerario de estas 4 clases. En la primera clase vamos a hablar de ese gran tema de la transmisión, de la tablilla, la impresión, la transmisión de la Biblia. En la segunda charla o segunda conferencia vamos a estar exponiendo los principales manuscritos que se conservan hoy y que tenemos hoy a disposición de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto. Y en la tercera clase, ya para el día domingo, vamos a estar estudiando ya la teoría y la metodología de la crítica textual como tal de la disciplina. Y para la clase cuarta del domingo, vamos a poner unos ejemplos, vamos a ver en práctica cómo se usa esto, cómo se usa esto. Ese es el itinerario de este seminario que se va a estar dictando los días sábado y domingo, cordialmente invitados, y ya con esto finalizo mi presentación y el hermano Héctor tal vez tenga una sorpresa y quedo atento a partir de este momento para preguntas y comentarios. Muchas gracias, hermano Lucas, de verdad, obviamente quedan muchísimas preguntas en el aire. Yo tengo, mira, imagínate que yo nada más tengo aquí 4, pero voy a dejar espacio para que los hermanos hagan sus preguntas. Hay 2 que están en el chat, pero antes de pasar a las preguntas, quiero comentarles 2 cosas. Número 1 es, el hermano Lucas también tiene su canal en YouTube, donde comparte mucho y muy buen material, ¿verdad? Se llama Escuela de Alejandría. Ahí lo pueden buscar, pueden seguir su contenido, su material. Yo estoy seguro de que se van a edificar mucho. Los que les interese este tema, quizás uno de los primeros pasos que yo di cuando me comencé a inmiscuir con esto fue a través de ese material digital que está allí publicado. También invitarles a seguir el canal de Oído Activo, que está en proceso de crecimiento y en el que nosotros queremos, bueno, ir masificando este tipo de información y este tipo de actividades. Y le dice por ahí Melvin que si no tiene ningún problema puede dejar el acceso a algún grupo de WhatsApp, si es que usted lo tiene, para que los que estén interesados se puedan agregar en su material y en sus cursos, en sus conferencias, para que puedan acceder directamente. Y bueno, las preguntas, voy a comenzar por las que están acá en el chat, que las 2 me parecieron bastante interesantes. Una es, supongo que si es en el grupo de los materiales bíblicos de los rollos del Mar Muerto, se ha encontrado el libro de Génesis, y si no, ¿cuál es la más antigua de Génesis? No sé si la pregunta está dentro de la temática de hoy.
Parece que se cayó el hermano Lucas. Ayúdenme por ahí. Parece que se... Parece que se le cayó la conexión al hermano Lucas. A ver, déjenme un segundo para ver si tuvo algún problema técnico. Ah, ahí está. Ahí volvió. Ahí tienes, hermano. Puedes reactivar el audio. ¿Puedes, puedes reactivar el audio? Ahora sí, qué pena con ustedes. Una falla internet, pero al menos siquiera no fue durante la presentación. Claro, bueno. ¿De qué me perdí? O sea, literalmente estuve un La minuto con pregunta ustedes. era que si en el grupo de los rollos del Mar Muerto se ha encontrado el libro de Génesis y si no, ¿cuál es la copia más antigua de Génesis? Yo decía que no sé si la pregunta está asociada con el tema de hoy. Y hay otra pregunta acá en el chat. No sé si respondes esa y luego te leo la otra. Eh, a ver, pues aprovecho para hacer dos comentarios con respecto. Muy buena pregunta. Sí, entre los fragmentos, y atentos a eso, fragmentos de los rollos de Qumran, sí se encontraron copias de Génesis, pero fragmentos. Eh, la gente cuando habla de los rollos de Qumran se imagina libros enteros. Mira, hermano, hay libros de la Biblia encontrados en Qumran, de los cuales a duras penas se puede reconstruir 3 versículos, porque son pedazos. Hay unos que se pueden reconstruir buenas porciones, y quizá el caso más milagroso es el rollo de Isaías. Es el único libro de la Biblia que se encontró completo allí, en Qumran. Pero de casi todos hay fragmentos, a veces páginas, y a veces un poquito más que páginas, se han encontrado entre los rollos. Por ejemplo, de los salmos hay un rollo bien completito, pero ponele que haya más o menos 10 12 salmos. Y entonces hay que entender esa dificultad que tenemos con los manuscritos de Qumran, donde tal vez los más honestos revisores de estos hablan de que con los manuscritos de Qumran podemos reconstruir honestamente un 20-25% del texto del Antiguo Testamento, no más, no más, es lo que se tiene allí. Y obviamente, solo con los manuscritos de Qumran no se hace crítica textual, no se hace crítica textual. Entonces, sí, hay manuscritos del Génesis, pero fragmentarios. Una clavecita para saber esto. Recuerden que la nomenclatura que se usa para clasificar los manuscritos de Qumran, usted siempre se va a encontrar un número, una Q y una abreviatura de un libro bíblico. Si aparece, por ejemplo, 4Q Gen, eso es un manuscrito de Génesis. Eso es un manuscrito de Génesis. Ya después de la abreviatura del libro bíblico, o sea, 4Q Gen, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, aparece un superíndice, que eso le va a decir qué rollo es. Porque, por ejemplo, hay algunos libros de la Biblia que se han encontrado varias copias. Entonces, según ese superíndice, le van a decir si es el primero o el segundo rollo, pero igual es un registro muy fragmentario, muy fragmentario. Excelente. La otra pregunta, no sé si quedó respondida allí, hermano, pero pienso que sí. La otra pregunta es, ¿la crítica textual cómo responde a esta dificultad? ¿Por qué los textos alejandrinos no concuerdan entre sí? A pesar de que no hiciste esa distinción sobre los textos alejandrinos y los textos latinos. A ver, hay que entender que estas clasificaciones textuales modernas se pusieron entre finales del siglo XVIII por eruditos de varios países, eso no los puso uno solo, y siguiendo la metodología de su época. Entonces, eso ha variado en el nombre, pero ¿en qué se basó eso? En geografía. Y geografía que obedece a la historia antigua.
Entonces, se habla de manuscritos occidentales, manuscritos orientales y manuscritos alejandrinos, refiriéndose a la geografía. Y cuando se habla de manuscritos alejandrinos, por lo general se refiere a manuscritos encontrados en casi todo Egipto, no solamente en la ciudad de Alejandría. Casi generalmente se dice que son manuscritos alejandrinos, así hayan sido encontrados Nilo arriba, y se les denomina manuscritos alejandrinos. Mire, eh, hay una mala fama que se le ha hecho a los manuscritos alejandrinos más desde la ingenuidad y la ignorancia que de la crítica seria, y le voy a poner un ejemplo. Eh, es ridículo estigmatizar un manuscrito por su geografía, como es ridículo estigmatizar a una persona por su nacionalidad. ¿Cómo se sentirían aquí? Y voy a tomarle la confianza al hermano Héctor y a los hermanos venezolanos, si yo dijera que todos los venezolanos son malos por haber nacido en Venezuela. Entonces, mucho cuidado porque hay un estigma que carece de toda metodología, eso no tiene fundamento, que dice que los manuscritos alejandrinos son malos porque allí surgieron grandes herejías. Eso no, obviamente todo manuscrito está sujeto al análisis crítico. O sea, ningún manuscrito es bueno per se ni malo per se. Mire, aún revisiones y fragmentos que se conservan de la famosa Biblia de Marción, que no es ninguna Biblia, es una especie de Nuevo Testamento hecho a su manera, son útiles para la crítica textual, teniendo en cuenta que vienen de la línea de Marción, que tienen, o sea, toda esa información confluye para nuestro análisis. Pero decir que un manuscrito es malo o bueno, según la geografía, es ridículo. Hay manuscritos occidentales excelentes y sabemos que fueron producidos en torno a la ciudad de Roma. También es ridículo. Mire, yo he escuchado a gente decir muy inocentemente, no, el Códice Vaticano es del diablo porque es del Vaticano. Hombre, se le llama Vaticano porque está, hoy en día se guarda en la Biblioteca Vaticana, que inclusive ya lo publicaron digitalmente y usted lo puede mirar desde la comodidad de su casa en una definición increíble. Pero eso es ridículo, o sea, se les llama así por donde los guardan. Pues yo podría decir entonces que los manuscritos que, que guardan en el Museo Británico están malditos y son malos porque los británicos entre el siglo XIX y el siglo XX no hicieron sino saquear Medio Oriente, entonces son malos. Son malos porque los británicos de esa época eran malos esos benditos. Entonces, ¿qué metodología hay allí, hermano, en esas afirmaciones tan escandalosas? Espero que me entienda y no se ofenda con lo que le estoy diciendo, pero sí, me he encontrado ese tipo de comentarios y afirmaciones altivas que no tienen ningún tipo de fundamento, ni proceso metodológico, ni técnico, no tiene, o sea, son afirmaciones sueltas casi que más desde la rabia que de cualquier cosa. También tengan en cuenta una cosa, aparte de los lugares geográficos, piensen en las condiciones climáticas. No es gratuito que yo tenga más manuscritos antiguos de las arenas de Egipto que de las Islas Británicas. ¿Por qué? Simplemente por cuestiones de humedad. No por maldad de unos y por bondad de otros, no. Seguramente los manuscritos que hicieron los monjes de las Islas Británicas de los siglos V al noveno eran espectaculares, pero las condiciones de humedad no permitieron que se conserven. Y eso que se conservan algunos. Se conservan algunos, pero inclusive por el color en que quedaron las páginas, se puede ver las condiciones de humedad que permitieron que los unos se conservaran y los otros casi que hayan llegado podridos hasta nuestros días. Eso no es un asunto de maldad humana, de perversión, sino de simples condiciones climáticas. O sea, las arenas de Egipto y de los grandes desiertos de Arabia y eso permitieron que se conserven manuscritos de una manera que en otros lugares de Europa es imposible que se hubieran conservado. Mire la cantidad de manuscritos egipcios que tenemos de 3.000 y 4.000 años. Y obviamente no estoy hablando de textos bíblicos, estoy hablando de famosos textos de la época de los faraones. Eso permitió que las condiciones de humedad de Egipto
conservaran estos manuscritos, que en otras partes es casi imposible que se conservaran manuscritos. Espero haber dado un poquito de luz al respecto. Hermano Héctor, no te escucho, tienes el micrófono apagado. Claro, el hermano acá dice que no se debe tanto a los prejuicios modernos, sino a la diferencia. Dice, la evidencia empírica permite concluir que son muy diferentes entre sí. Porque, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo responde la crítica Ah, textual? ok, listo. Voy a puntualizar más tu pregunta. De pronto, listo. Mira, vamos a usar pues las divisiones modernas. Si yo tomo 20 manuscritos catalogados en la familia occidental, que cuando se habla de familia occidental se refiere a manuscritos que pudiéramos ubicar geográficamente en el área de lo que hoy es Italia, esos son manuscritos occidentales, para que me entiendan. Y obviamente según el siglo, si se comparan 10 o 20, todos son diferentes. Todos son diferentes. Todos, todos. ¿Por qué? Porque cada ejercicio manuscrito produce copias diferentes. Vuelvo y les repito lo que yo ahorita dije en la exposición. No solamente son los alejandrinos, los orientales, los bizantinos, los que usted me quiera poner, todos van a diferir entre su misma localidad. Todos. Tienen diferencias, todos. Por el mismo problema que implica el copiado manuscrito. Podemos hacer ejercicios si hay tiempo aquí. Yo les dicto un texto o les muestro un manuscrito del siglo XVI, que aquí en mi computador tengo varios. No sé si el hermano Héctor se anima a hacer el ejercicio breve. Y hacemos un ejercicio de copia manuscrita aquí. Y si los hermanos se animan. No sé si la metodología permite a la forma en la que estamos, como no estamos presencial, pero hermano, por mí aquí estamos con la disposición. Listo, déjenme, yo revuelco mi carpeta de manuscritos, les expongo un manuscrito, les voy a pedir a todos, los que quieran participar, vaya buscando papel y lápiz, por favor, Aquí yo tengo y un papel. prepare sus gafas, voy a buscar eh, un manuscrito aquí en mi carpeta, ya lo comparto con ustedes, permítanme. Mm, a ver qué manuscrito busco para no tirarles muy duro, para no ser cruel, que no es el objetivo. Seminarios, crítica textual. Mientras tanto, aquí está otra pregunta que creo que es puntual, hermano. ¿Se toman en cuenta los manuscritos de Nag Hammadi, Egipto, para la crítica textual? Bueno, el asunto es qué fue lo que se encontró en Nag Hammadi. Recordemos que lo que se encontró en Nag Hammadi principalmente son los famosos manuscritos de los evangelios gnósticos. Ya. O sea, a ver, en el caso de que haya un manuscrito de uno de los libros del corpus del Nuevo Testamento en este caso, pues por supuesto que se tiene que tener en cuenta, por supuesto. Pero si es un manuscrito del Evangelio de Tomás, del Evangelio de la Verdad, de escritos de Valentín, de estos grandes maestros gnósticos, pues será útil para reconstruir esos textos. Pues de hecho, esa biblioteca es muy importante para la reconstrucción textual de los famosos evangelios gnósticos, de los cuales solo teníamos referencias en textos de la patrística, pero, pero si hay textos que corresponden al corpus, pues obviamente se tienen que tener en cuenta, no se puede eh, descartar a la ligera. Claro. Luz, Bueno, ya te voy a dar la palabra, Luz. Dame un segundito aquí, voy a leer otra pregunta. Es que bueno, luego te van a- estoy listo para el ejercicio cuando gustes, Dame, Héctor. ya te doy para el ejercicio. Hay otra pregunta acá puntual. En la Dime. crítica textual, ¿se puede notar la diferencia de escritura de diferentes escribas y si el escriba era experto o solo un copiador? Claro, por supuesto, y se tiene que tener en cuenta. Y se puede ver en los manuscritos. Esos ya son análisis caligráficos que los hacen inclusive expertos. Por ahí tengo un amigo que en algún momento espero poder contar con él. Él es grafólogo de la justicia colombiana. Él evalúa documentos y él nos va a explicar. Espero poderlo tener algún día. Ya le hice la invitación para que nos dé unos principios básicos de grafología, porque se nota. Por ejemplo, tenemos manuscritos muy importantes donde se nota la mano de varios escribas. Por ejemplo, hay manuscritos que se nota la mano de un escriba más o menos. Hay unos que se nota la mano de escribas profesionales
y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, vamos a ver en el seminario que voy a dictar el sábado, eh, claramente cómo se ve una línea escrita por un escriba, que se ve que es el manuscrito base, y cómo posiblemente siglos después le añadieron una línea más que se nota por letra y por tinta. O sea, no se tiene que ser un experto, no, se ve claramente que le metieron la mano. Eso lo vamos a ver un poquito eh, en, en, en este seminario. Eso es una en una de las exposiciones vamos a ver un ejemplo clarísimo, 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 con manuscritos del Nuevo Testamento inclusive. Mi hermano, Bueno, me cuando decís quieras cuándo puedo compartir. cuando quieras. Eh, Listo, espérenme, yo voy al Zoom, que me salí. Bueno, estamos listos, hermanos. ujú. Estamos listos. Bueno, voy a compartir. Bueno, les voy a pedir, me dicen cuando puedan ver. eh, y si pueden ver, espérense, yo amplío un poquito esto. Van a hacer el intento de copiar a mano eh, los cuatro primeros renglones de este manuscrito. No pueden preguntarle al hermano ni al vecino, no. Mejor dicho, micrófonos callados. Van a transcribir estas cuatro líneas, las primeras cuatro líneas. El hermano Héctor me hace una señal prudente de más o menos cuánto tiempo les vamos a dar. Dos minutos y terminamos el ejercicio. Ok. Facilito, hermano Héctor, ¿cierto? Sí, Facilito, ¿cierto? está bastante fácil, sí. Ok. eh,
Ya podemos Bueno, ir. ok, voy a dejar de compartir el manuscrito. Confío en su noble, sincero y erudito trabajo de copia manuscrita. Confío en eso. Bueno, voy a pedirle a 4 hermanos que honestamente me lean lo que copiaron, en el orden que el hermano Héctor elija. Si quiere, puede comenzar el hermano Héctor leyendo su honorable transcripción y continúa los demás. Ok, voy a comenzar yo, que ya lo tengo aquí, mientras que los demás se ponen. Ah, no, vamos a darle la palabra a Luz, que había quedado pendiente en la pregunta anterior. Ok, Ahí puedes hablar, Luz. Activa tu micrófono. Pues yo no sé si lo hice bien, yo intenté acercarlo lo más que pude. Es que no se ve mucho. Dice, el gobernador Juan Busto de Valdés, alguacil mayor del Santo Oficio en esta ciudad, Luz, en esta ciudad, Luz, superintendente auxiliar de las, hasta ahí llegué. ok, ¿no copiaste las siguientes líneas? No, No te dio, listo, perfecto. Gracias, Luz. ok. Segunda versión, Hasta ahí, aceptable. Voy a leer la mía. dale, por favor. El gobernador Juan Bueno de Valdés, alguacil mayor del Santo Oficio en esta ciudad, fue superintendente auxiliador de las provincias del Choco y general de su reducción, dijo el domingo su dentro presente mes de agosto se me notificó un autoproceso. Hasta ahí. Ok, listo, segunda versión. Mm, ¿Notaron variantes o Héctor y Luz leyeron exactamente lo mismo? Hay variantes. Sigamos con la tercera versión. ¿Quién ¿Quién quiere quiere? leer? Melvin, adelante, hermano. ¿Cuál de los dos? Ahí está, activa tu micrófono. Ok, mi hermano, esto fue lo que yo logré captar ya que estaba en un dispositivo y bueno, no se miraba muy bien. Gobernador, gobernador Juan Bueno de Valdés Alguacil, mayor del Santo Oficio, en Uta, ciudad, fue superintendente auxiliar de provincia de Choco y general de su deducción. Bueno, eso fue lo que logré captar, mi hermano. Igualito a las anteriores, ¿cierto? Igualito. O sea, No, somos unos santos escribas que respetamos la pureza de la palabra, ¿cierto? Vamos bien, ¿cierto? Vamos bien. Listo. Cuarta versión. ¿Alguien más que haya escrito? Parece que nadie más escribió. Pero ya entre los tres estamos raspados. Bueno, les voy a hacer una pregunta muy honesta a los 3 nobles escribas que se atrevieron a hacerlo en esta noche. ¿Había alguna intención oscura, pretenciosa, maquiavélica, tal vez luciferiana, de cambiar el contenido de este documento? No, en este caso no. Jurando por Dios, ¿me pueden asegurar que no había tal intención en esta noche? A ver los escribas que responden a esto. Sí, delante de los ojos de Dios. Ah, ya Luz dijo que no. Héctor también dijo que no. No sé si mi hermano Melvin sí tenía alguna intención oscura, maquiavélica, luciferiana, etcétera, etcétera, de alterar el contenido de este noble documento. Ya por ahí me dicen que Melvin es mal dado. Entonces, bueno, un elemento para tener en cuenta en crítica textual de esas 3 copias manuscritas que acaban de generar mis hermanos. Claro. Bueno, yo confío en la honestidad, al igual que los que analizan manuscritos hoy confían en la honestidad de los escribas. Entonces, mire que aquí tenemos, confiando en la honestidad de esos escribas que tenemos aquí, y seguramente otros hicieron el ejercicio y podríamos sumar copias manuscritas. Mire, en un solo acto ya tenemos 3 ediciones, solamente con 3, 4 líneas. Y le voy a sumar más asuntos a eso. Vuelvo a proyectar el manuscrito para que notemos lo siguiente. El apellido, voy a darle suma aquí. ¿Cómo se llama este señor?
¿Cómo lo copiaron todos? Yo copié bueno, pero ahora que lo acercas parece decir hueso. Ok. ¿Y, quiénes lo copiaron? Me gustaría que le abrieras el micrófono a los dos hermanos con los que compartimos el ejercicio para poder hacer esta parte de análisis. ¿Cuántos copiaron hueso con una sola S? Melvin. No, mi hermano, yo leí bueno, honestamente. Ok, listo. Bueno, listo. Una variante. ¿Cómo copiaron este apellido? Yo lo copié con S, Listo. ¿Y con qué B? con B pequeña, B de Bueno, vaca. una pregunta para los tres escribas que están compartiendo el ejercicio conmigo. ¿Se vieron tentados a cambiar la ortografía porque les parece que este tipo tenía una ortografía horrible? En algunos casos sí, porque aquí, por ejemplo, de las está pegado. ¿Dónde? Al final de la segunda línea dice de las y se nota como que estuviera pegado. Ok, ¿a usted le parece que está pegado? Aquí hay un error de análisis filológico, porque a usted le parece que está pegado porque nosotros leemos con esas reglas de ortografía, ellos no. Eso es un análisis filológico. Mm, ¿Cómo les fue con esta palabra? yo puse reducción, ¿Cómo la copiaste? ¿Con qué ortografía? con R y doble C, Ah, bueno. El escritor de este manuscrito, ¿cómo la copió? con una sola C. O sea, mire que técnicamente, pensando desde la ortografía del siglo XXI, ya le hicimos cambios inocentes e ingenuos al manuscrito. Ahora piense en este ejercicio tan simple a lo largo de siglos. Y se supone que aquí todos somos latinos, hispanohablantes. Hermano Melvin, ¿usted su idioma original de casualidad es el vasco, el alemán, o otro idioma, o es el español? Le pregunto también a la hermana Luz. Y júrenme por Dios que me van a responder con la verdad. No entendí la pregunta. Su idioma nativo, cuál es su lengua de nacimiento? El idioma español, castellano, que es el nuestro acá. Ok, ok. Me imagino que para Melvin también. Eh, Eh, sin ¿sabe? embargo, creo que hoy difícilmente alguien habla con estas expresiones. Yo les Ahí hago una... donde dice perdón, donde dice superintendente está con Y. Ah, imagínese. Y me imagino, Luz, ¿con qué ortografía lo copiaste? Puse la Y con un puntico arriba. Ah, bueno, trataste de respetar la identidad del manuscrito original que tenías frente a tu... Eso es un puntito. Por ese lado va siendo una buena escriba, por ese lado. Mm. Pero ya con el puntito arriba, bueno, vamos, eh, ahí estás pensando todavía como una Se me copista hizo extraño, sí. del siglo XIX. Bueno, yo les pregunto una cosa. ¿Alguien aquí sabe qué es esto? Es una carta. No, Ah, no, esta expresión. santo oficio. O sea, ¿Alguien aquí? es como una profesión con una jerarquía importante, pues. O quizás dentro de una iglesia, no sé, o de una con... eh, ¿Alguien da más? ¿Qué era entre los siglos XVI, XVII y XVIII el Santo Oficio? Era como honrar un cargo de honor. No, puesto político, dice Melvin. Fabián. tampoco, Fabián tampoco. levantó la mano, vamos a darle la palabra a ver. Era como un decreto, de que se Era como que, instancia, hermano Fabián, es que no le escucho bien. Alguien que me ayude porque no le escucho. como un decreto, una orden. Decreto. Un decreto. No, hermano, no. Bueno, les explico. El Santo Oficio era uno de los nombres de la Inquisición. Se denominaba completo el Tribunal del Santo Oficio. Cuando se usa esa expresión se refieren a la Inquisición española. Obviamente aquí hablando sobre territorios americanos. Entonces, mire la cantidad de conocimientos que hay que empezar a tener para analizar un manuscrito. Y mire, se los puse en su misma lengua. Mire, les muestro otra cosa. ¿Qué dice aquí?
Ya eso es hebreo ahí ya. Esta lineecita. Ni idea. IMD o BMD. Tienda más, ¿qué dice ahí? Y mandando. Bueno, voy a ampliar el manuscrito un poquito a Y ver si logran mandándome conectar sería por contexto. sería ahí. O sea, ahí, pero en inglés escrito, no sé. No, Porque no es ahí, inglés. o el fin, en inglés es final, ¿verdad? Entonces no logro ver. Voy a Les voy a dar acercarme. una pista que usa un estudioso de la paleografía para tratar de identificar qué dice ahí. Traten de leer esta línea, esta que estoy señalando. Dentro de un día Ok, manifestarse el listo, con eso es suficiente. ¿Cómo leíste vos esta letra aquí, Héctor? U, como una U, Como una U, pero se parece a qué? a una D. A una D. ¿A alguien se le parece a otra letra? D mayúscula podría ser. Bueno, resulta que esto que aparece aquí es una abreviatura, tan normal en la escritura de ese entonces como en la de ahora y muy normal en la escritura de los manuscritos de la Biblia. Y eso lo vamos a ver un poco cuando veamos algunos manuscritos en las clases del fin de semana. Las abreviaturas siempre se han usado en la escritura. Esta básicamente es la abreviatura para decir vuestra merced, Mm, un honorífico del español antiguo. Todavía se usa, pero muy extraño. Hoy de Fabián, pronto en mi tierra, no sé en los países de ustedes, pero todavía se usa en algunos campos, en algunas zonas rurales, su merced, su merced, su merced, para referirse en algunos contextos. Me imagino que en algunos eh, lugares donde están representados mis hermanos se usan todavía expresiones de este tipo. Esto es una abreviatura honorífica. Se usaban, se usan. Entonces, bueno, espero que luego de este ejercicio medio didáctico hayan visto que la cosa no es tan sencilla y tan diabólica como a veces se ven los cambios entre manuscritos. Mire que Fabián, es algo creo que quería casi, decir algo, hermano. Fabián. casi natural. Adelante. No tenía algo que... Ah, era de la intervención anterior. Ok. Hay una pregunta más bien por leer respecto a la Biblia. Una Biblia donde incluye el libro de Tomás, la fe de Tomás, el libro de Enoch, Jubileo. Entonces mi pregunta era si tiene una base escritural de esta Biblia que incluye estos 4 libros. Ah, una pregunta que está acá en el chat, que dice, ya se la leo. Hay una Biblia editada hace pocos años que incluye el Evangelio de Tomás, libro de Enoc, Jubileos y Hashar. ¿Tiene base escritural esos textos? Bueno, pues básicamente está citando libros que se han encontrado, pero libros que no obedecen, digámoslo así, a los cánones históricos tradicionales. Pero obviamente son libros que existen. Los evangelios gnósticos sabemos que se redactan Tiene en la razón. primera mitad del siglo segundo, obviamente se existen. Ya viene un asunto más teológico ahí de si yo los admito como revelación o no, según mi confesión de fe, ¿cierto? Mm, Digámoslo así, la mayoría de nosotros pertenecemos a confesiones que admiten 27 libros dentro del canon del Nuevo Testamento. Y hasta donde sabemos, el Evangelio de Tomás no está ahí. Sí era un evangelio aceptado por algunas comunidades cristianas, porque, bueno, aquí viene temas en los que no me quiero meter, pero hay que diferenciar entre los evangelios gnósticos y los evangelios apócrifos, porque hay diferencias. Los evangelios gnósticos tienen unas características teológicas muy puntuales. Quizá la principal es el docetismo, la doctrina docetista. Entonces, por eso no todos los evangelios apócrifos son evangelios gnósticos. mm, Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hasta donde tengo entendido, eso también debo estudiarlo más, el evangelio de Tomás no es un evangelio gnóstico, mm. pero ahí puedo estar equivocado. Les pido me dispensen y me refiero por la temporalidad. Eh,
De hecho, ese es un tema que tengo pendiente, pero sí le puedo decir, hay algunos evangelios que se les nota inmediatamente, nada más comenzar a leer expresiones que niegan la encarnación, porque eso es clave de los evangelios gnósticos. Casi que todo evangelio que usted empiece a leer, de los famosos evangelios apócrifos, pseudepígrafos, o como a usted le guste o prefiera llamarlos, que empiece a utilizar expresiones que sienten aberración por un Jesús de carne, póngale la firma que eso es un evangelio gnóstico, porque eso era una doctrina fundamental de los cristianos gnósticos, una aberración por la materia y por la carne. Eso es la doctrina, la doctrina o cristología docetista, que, que afirmaba que Jesucristo no pudo haber sido carne real, que era una apariencia, un dogein, una gloria, pero que literalmente la muerte en la cruz fue aparente, su encarnación fue aparente, eso es esencial. Y en los evangelios gnósticos se nota esto, en expresiones donde hay una aberración por esto. Espero haber dado un poquito de luz al respecto. Genial. Bueno, con eso yo creo, hermano, que estaríamos bastante bien. Ya estamos en las 2 horas de transmisión. Les pido disculpas si alguien está quedando por ahí pendiente. Eh, Quiero dejarles la invitación para que consideren la participación en esta actividad del sábado que va a tener el hermano, sábado y domingo, aunque yo sé que el domingo algunos de pronto van a estar en sus congregaciones. No sé si tú piensas grabar eso, hermano, para los que quizás no puedan estar en las 2 sesiones, pero les interese participar. Ah, sí, el seminario queda grabado y lo pueden descargar los que se matricularon y pagaron, por supuesto. Y las grabaciones quedan a disposición de ellos. Ya. Eso sí, lo queda para los que no puedan estar presencialmente, pues lo ideal, pues, si va a estar el maestro en vivo, es poder estar presencial, pero para quien no pueda estar en alguna clase, queda grabado con toda seguridad. Ok, voy a detener la grabación. Muchas gracias. Dios les bendiga.